Estamos en movimiento. En este video hemos decidido hacerlo mediante una representación hipotética de una asamblea de cómo se estructuró la Ley Orgánica de Servicio Público, o denominada por sus acrónicos LOSEP. Esta ley en Ecuador es encargada de regular, controlar y regir todas aquellas funciones dentro del sector público, es decir, todos los trabajadores que están bajo un régimen público. A estos se les denomina servidores públicos o servidoras públicas, indistintamente de su inclinación política, religión, social, económica o educacional. Estas, mientras estén bajo el régimen público, estas serán regidas por la Ley Orgánica de Servicio Público. Con esta manera, damos paso a la introducción y a este análisis sobre la LOSEP. Nos encontramos en este momento en las instalaciones de la Asamblea Nacional, donde se está desarrollando el pleno sobre ciertos cambios y reformas del sector público. Siendo 25 de agosto de 2021, los asambleístas se reúnen con el propósito de analizar la nueva legislación denominada como Ley Orgánica de Servicio Público, donde tendremos la presencia de la asambleísta Carla Sánchez por el movimiento Alianza País, la asambleísta Araceli Holguín, representante del partido político Avanza, la asambleísta Nicole Pilco del partido Fuerza Ecuador y el asambleísta Michael Andagoyer, presidente del movimiento Creando Oportunidades, y con la presencia de la presidenta de la asamblea, Stephanie Flores, por lo que damos paso a que se desarrolle tan importante evento. Ciudadanos del Ecuador, señores y señoras asambleístas, la nación exige con vigor y justicia la transformación de la estructura de la Ley Orgánica de Servicio Público. La sociedad demanda solidaridad y equidad. El Ecuador demanda ciudadanos que actúen con honestidad y sinceridad, hombres y mujeres leales de sus principios, capaces de luchar por la justicia. Señores y señoras asambleístas, ese es el sentir profundo de nuestro pueblo, que busca edificar un nuevo desempeño y una mejor labor en su país, que busca crear en su patria una nueva historia. Ese es el Ecuador que todos queremos. Damos paso al asambleísta Andagoya para que dé lectura de los fundamentos de las reformas que se realizaron en los siguientes títulos. De esta manera, partimos promulgando el título 1. El título 1 se lo denominó del servicio público. En el primer punto de este análisis es sobre el capítulo introductorio, donde se observan los temas de los principios, tales como son la eficiencia, la eficacia, la transparencia y la igualdad, entre otros, seguido del objetivo donde se busca desarrollar profesionales y técnicamente a todo servidor del Estado, para que de esta manera puedan desempeñar de manera correcta y oportuna todas sus labores. Aquí también definimos a las y los servidores públicos, que son todas aquellas personas que indistintamente de su educación, puesto, inclinación política, trabajan bajo dependencia para el Estado o prestando servicios para el Estado. De esta manera pasamos al capítulo número 2, o título número 2, al que lo hemos denominado de servidoras y servidores públicos. Aquí se sustenta que las personas que quieran desempeñar como servidoras, trabajadores dentro del sector público, deben cumplir con una serie de requisitos que valide como personas aptas para desempeñar ese puesto. Dentro de esto hemos determinado que hay dos esenciales. La primera, que sea mayor de 18 años y que referente a la Constitución sea una persona legal. Y por la segunda, que sea una persona se haya preparado académicamente y que tenga las competencias para desempeñar el cargo. Por otra parte, es indispensable mencionar que también se analizó el nepotismo, inhabilidades y las prohibiciones, donde en el caso de ser comprobado, pueden recibir sanciones administrativas e incluso llegar a casos legales. De esta manera, damos paso a la compañera asambleísta Stephanie Flores, quien dará a conocer los siguientes títulos. En el título 3, denominado del régimen interno de administración del talento humano, se indican todos aquellos deberes, prohibiciones, licencias, permisos, traslados, traspasos y cambios administrativos a los que deben estar sometidos todos aquellos que conforman parte del grupo de los servidores públicos. Dentro de los deberes que se debe mencionar es que se debe cumplir con todas las obligaciones que demanda su puesto.
además de respetar las ordenanzas provenientes de sus superiores, velar por los recursos del Estado, además de que los servidores públicos deben estar sometidos a evaluaciones constantes mientras dure el periodo de sus funciones. Es importante mencionar que dentro de las prohibiciones se puede destacar el abandono injustificado de su puesto, ejercer labores ajenas a sus funciones, abusar de la autoridad. En dichos casos, se deberá retomar con la respectiva sanción dependiendo de la gravedad de sus actos. Dentro de este capítulo también podemos encontrar que, en cuanto a la organización de las y los servidores públicos, los mismos pueden organizarse para defender sus derechos sin la necesidad de que exista una autoridad, siempre y cuando sea para la defensa de sus derechos, la mejora de los servicios públicos, ejercer su derecho a la huelga, según lo disponga la Constitución de la República y esta ley. Continuando con las intervenciones, solicitamos la presencia del asambleísta Holguín, quien dará conocimiento de los títulos 4 y 5 de la Ley Orgánica de Servicio Público. El título 4, denominado de la Administración del Talento Humano de las y los servidores públicos, en la que se redacta todas aquellas directrices para que la empresa y los ministerios puedan tener un apoyo durante las actividades a realizar. Así, de esta manera, cada departamento sabe qué funciones son las que puede realizar bajo el seguimiento de la ley. También nos habla de que los responsables en una empresa que se cumplan las leyes y se realice el seguimiento de estas son el Ministerio de Relaciones Laborales y el Departamento del Talento Humano de la misma. El departamento tendrá todas las atribuciones del caso en la toma de decisiones y manejo de personal, pero todo eso tiene que ser notificado al Ministerio Laboral. Ellos serán quienes la aprueben antes de ejecutarlas. En el título 5 de la Administración Técnica del Talento Humano, donde se plantea que el servidor público puede recibir capacitaciones, ya sea por parte del Ministerio Laboral o del Departamento de Talento Humano, este también se deriva en sus sistemas. En estos podemos encontrar el subsistema de planificación del talento humano, donde se determina la situación del estado de la empresa, el de clasificación de puestos, que se trata de colocar a cada servidor público en un puesto que esté de acuerdo a sus condiciones y habilidades, y el de selección de personal, donde se evalúa a los postulantes a un puesto de trabajo dentro de la empresa. El de formación y capacitación, donde la empresa junto al ministerio realizan planes organizacionales para capacitar el personal en el desarrollo del talento humano. Y por último, el subsistema de evaluación de desempeño, que es el subsistema donde se evalúa el conocimiento adquirido en las capacitaciones. Continuando con la presencia del asambleísta Nicole Pilco, quien será la delegada de contextualizar los siguientes títulos. En el título 6, denominado de la carrera de servicio público, trata acerca de la finalidad de los servidores públicos, cuyo fin es obtener mayor eficiencia en el sector público, de manera que garantice la estabilidad de las y los servidores públicos, los mismos que sean aptos e ideales para realizar la labor que se disponga. La carrera de servicio público es el conjunto de normativas y procedimientos que tiene la finalidad de que el trabajador público potencie y desarrolle sus habilidades, de manera que alcance un proceso profesional e implementado en un sistema de méritos. En el título 7, denominado del ejercicio de las acciones y prescripciones, habla sobre las y los servidores públicos. Tienen derecho a demandar el reconocimiento y compostura de los derechos que consagra esta ley, y con un periodo de hasta 90 días, contando desde la fecha en la que se le hubiera notificado personalmente al trabajador público. En el título 8, el ámbito y objeto de las remuneraciones e indemnizaciones del sector público son de aplicación forzosa en las instituciones, entidades y organismos del sector público, haciendo excepción a las notarías o notarios, cuya remuneración está definida por el Consejo de la Judicatura. Este título tiene por objeto unificar y homologar los ingresos que perciben las y los dignatarios, autoridades, funcionarios, servidores de organismos e entidades. En el título 9 habla sobre las remuneraciones en las entidades e instituciones, organismos y personas jurídicas establecidas en esta ley, la misma que resulta de dividir para 12 la suma de todos los ingresos anuales. La remuneración mensual unificada
no se sumarán aquellos ingresos que correspondan a los siguientes conceptos: 13º sueldo, 14º sueldo, viáticos, subsistencias, dietas, horas suplementarias y extraordinarias. En el fondo de reserva, subrogaciones o encargos honorarios, por capacitación, remuneración variable, por eficiencia, gastos de residencia y bonificación geográfica. Para dar por finalizada la socialización de la nueva reforma de la Ley Orgánica de Servicio Público, solicitamos la presencia del asambleísta representante del Movimiento Alianza País, Carla Sánchez. Título 10. De los organismos de gestión, control y regulación de las remuneraciones. En la Constitución de la República se manifiesta claramente que las servidoras y servidores públicos tendrán derecho a percibir una remuneración justa y equitativa, que vaya acorde a las funciones que demanda el cargo que ocupan. ¿Y quiénes se encargan de gestionar, controlar y regular las remuneraciones de los servidores del sector público? En el artículo 131 de la Ley Orgánica de Servicio Público se establecen 4 organismos que se encargarán de esta gestión, control y regulación. Entre los organismos se encuentra el Ministerio de Relaciones Laborales, el Ministerio de Finanzas, la Contraloría General del Estado y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Título 11. Del incumplimiento y sanciones. En el artículo 134 de la LOCEP, las autoridades nominadoras de las entidades de la función ejecutiva que comprometan recursos de carácter económico relacionados con gastos de personal, al margen de las políticas y resoluciones emitidas por el Ministerio de Relaciones Laborales, serán destituidas y responsables personal y pecuniariamente. En este artículo se menciona el Ministerio de Relaciones Laborales. ¿Pero qué es? El Ministerio de Relaciones Laborales es una institución rectora de políticas públicas, de trabajo, empleo y del talento humano. Se encarga de regular y controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales. Título 12. De las pensiones vitalicias de presidentes y vicepresidentes constitucionales de la República del Ecuador. En 1980, en la presidencia de Jaime Roldós, se firmó el decreto ejecutivo de las pensiones para los exmandatarios. En el artículo 135 de los beneficiarios y las pensiones se habla de esta pensión vitalicia mensual a favor de los expresidentes y vicepresidentes constitucionales de la República, quienes percibirán un equivalente al 75% de la remuneración vigente. Por su parte, en el artículo 136 de los beneficios herederos se menciona qué ocurriría en el caso que los beneficiarios mencionados anteriormente fallecieran. En ese caso, simplemente este derecho será otorgado al cónyuge o conviviente en unión de hecho legalmente. En el caso que no haya cónyuge o conviviente, se les otorga este beneficio a los hijos menores de edad o mayores de edad con discapacidades severas. Para finalizar, mencionaremos las siguientes conclusiones. La Ley Orgánica de Servicio Público regula la relación que existe entre los servidores públicos con el Estado, sobre la base de los nuevos preceptos consagrados en la Constitución de la República, priorizando el desarrollo de la carrera enfocando hacia la dignidad, transparencia, eficacia y vocación de servicio del Estado y sus instituciones en el ejercicio de la función pública. Además, es importante recordar que los derechos de los servidores públicos son irrenunciables. El Estado debe garantizar el derecho de los servidores públicos a la estabilidad en el ejercicio de sus puestos institucionales, para evitar una excesiva rotación del talento humano.